Bueno, seguimos en Hablemos de Política, Radio Ciudad 89.9 FM. Hoy programa especial, obviamente, ¿no? 6 años de Ni Una Menos. Coparon las calles y sentaron un precedente y una semilla que no para de crecer. No se puede gritar en la calle, pero ¿en dónde gritamos, Eli? Hoy en la radio, obviamente. ¿Cómo estás, Eli? Obviamente. Buenas tardes a todos. Sí, hoy, 3 de junio, es el 6º año de Ni Una Menos, del colectivo Ni Una Menos, el movimiento Ni Una Menos, que comenzó en el año 2015 con una movilización masiva en contra de los femicidios, en contra de las violencias machistas y, por supuesto, con muchos reclamos para que estas violencias dejen de suceder. Mundial, ¿no? Mundial. Digamos, el movimiento es un movimiento que nuclea organizaciones del país, de la región, digamos, con otros países de Latinoamérica, y hay réplicas de este movimiento también en otros países por fuera del continente. Así que sí, es algo que se empieza a replicar. Creo que tiene que ver un poco también la globalización, digamos, que genera que en las redes, en internet, en los medios, se conozca estas luchas y estos símbolos. Y bueno, hoy 3 de junio nos unimos al grito de Ni Una Menos para visibilizar las diferentes formas de violencia machista, principalmente los femicidios, que son la máxima expresión de esa violencia, y los feminicidios, que digamos es muy importante distinguir el femicidio, que es el delito, y el feminicidio, que se caratula de esa forma a los femicidios que ocurren por abandono del Estado, por negligencia del Estado, por omisiones o por falta de políticas públicas. Recordamos el movimiento Ni Una Menos. Nació en el año 2015, como hemos dicho, con esta marcha masiva. En Belleville se vienen replicando las acciones propuestas por el movimiento Ni Una Menos todos los 3 de junio. Por eso, hoy nos parece importante, con la organización Más Sororidad, canalizar a través de esta columna del programa Hablemos de Política, canalizar este estilo de marcha virtual, movilización virtual, que tiene que ver un poco con, ahora, digamos, yo les voy a contar un poco de qué se trata este movimiento, cuáles son los reclamos del movimiento Ni Una Menos de hoy, 3 de junio del 2021. Eso está muy bueno. ¿Cuál es el pliego? ¿Qué contiene este documento? ¿Cuáles son algunos reclamos? Que se hizo para todos los 3 de junio se hace un documento que se hace consensuado con las organizaciones. Qué bueno, porque eso te siente un precedente para vos después ir analizando desde el 2015 hasta hoy, sí, cómo va evolucionando el movimiento también, ¿no? Eso sí, debe ser, de alguna forma, te debe llenar de orgullo cómo fueron evolucionando en el tiempo cuando vos lees los documentos. Sí, imagino eso. Que obviamente, bueno, ahora vamos a hablar un poco qué cosas qué avances ha habido en estos 6 años y que todavía estamos reclamando por qué estamos acá. Y a veces estos reclamos tienen que ver no con cuestiones a lo mejor digamos, hay cosas que van avanzando, pero que vamos descubriendo nuevos reclamos que tienen que ver con cuestiones con más detalles, con cosas a lo mejor que no estaban tan visibilizadas, o que si damos un paso, damos otro y descubrimos que necesitamos más. Porque, bueno, a pesar de que hay reconocimientos legislativos, que hay reconocimientos institucionales, sí, cada 30 horas necesitamos, sí. Hay una muerte. Sigue estando. Eso seguimos en lo que va del año, resolver. 103 mujeres fueron asesinadas. Entre ellas, ¿cuántas de ellas habían hecho las denuncias? Más de una denuncia. Así que mirá si no tenemos que seguir luchando, ¿no, Eli? Claro, sí. Por ejemplo, el tema de las denuncias. A lo mejor podemos ver que ya avances en cómo se trabajan las denuncias, en que a lo mejor muchas mujeres van a denunciar y les toman las denuncias y se tramitan las causas. Y hay medidas que se toman con más urgencia. Estamos viendo muchas resoluciones judiciales mucho más con perspectiva de género, pero seguimos teniendo a la par de esas resoluciones, tenemos otras que todavía siguen quedando con el sistema
viejo, con cuestiones, estereotipos de género, estereotipos muy machistas que todavía están impregnados en el Poder Judicial, en las instituciones del Estado. Entonces, podemos tener ciertos avances, pero también hay cuestiones por qué, digamos, estos avances no son suficientes, porque estamos viendo que las violencias siguen ocurriendo y que muchas personas piensan que más que antes, digamos. Que en cuarentena se acrecentó la violencia. En cuarentena es otro detalle. La pandemia tiene, digamos, las medidas que exige esta pandemia, que son el aislamiento, el famoso quédate en casa, hace que todos los delitos que tienen que ver con la violencia doméstica se pueden llegar a acrecentar y a ocultar más. Claro. Porque cuando vos te quedaste en tu casa, quizás estás mucho más vulnerable, mucho más violentada, que tiene que ver, digamos, el lugar más peligroso para una mujer es su casa, como suele pasar también con las niñas, niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales, que dejar a la persona encerrada con su agresor, con su abusador. Entonces, por eso también desde que empezó la pandemia se plantearon políticas integrales que tengan en cuenta todos los sectores vulnerables. Sí. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es contar un poco esto y después vamos a hablar con Vanessa Cufré. Bien, que le agradecemos a Laura Quiroga, Laura, que nuestra nos compañera. hizo el contacto ahí. Sí, Lau, una genia, nos hizo el contacto con ella y la verdad que es muy importante para nosotros. Integrante del equipo de fútbol, que la otra vez le hicimos una nota, Sí. que bueno, cuando vuelvan a jugar nos tiene que invitar, así vamos a ver. Así vamos a ver y después hacemos la nota. Bueno, con respecto al movimiento, ni una menos. La periodista Mariana Carvajal hizo una nota en página 12 que resume el movimiento Ni Una Menos y las consignas del día de hoy, que como decimos, se hicieron en un documento con el consenso de más de 200 organizaciones feministas. La nota se titula "Los feminismos gritan sus reclamos también en pandemia". Al leer esta nota me pareció importante porque tiene como un resumen de lo que implica para el movimiento feminista el colectivo Ni Una Menos y cuáles son los reclamos. Y también sumamos unos aportes de las personas en redes que le preguntamos por qué marcharían hoy. Hice la pregunta y te mandé ahí sí, lo que... Sí, bien. agregamos. ¿Lo agregaste? Sí, lo agregamos. Hay uno medio raro, pero... Hay uno medio raro. Ese no lo había agregado, pero lo vamos a contar. Como para que... Lo vamos a contar, pero viste como yo te dije, si no lo reclaman ustedes, no lo reclama nadie. Sí, ahora hay que ver desde que dónde lo reclamamos, que no está mal tampoco. Bueno, esta nota, la periodista Mariana Carvajal nos dice: el movimiento Ni Una Menos visibilizó las violencias machistas e hizo algo aún mayor. A través de diversas formas de acción política y de pedagogía feminista, mostró sus causas estructurales. Evidenció cómo la violencia doméstica es inexplicable sin comprender su relación con la violencia económica y con la violencia institucional. Instaló que no hay ni una menos sin vivienda, sin acceso a la tierra y sin reconocimiento del trabajo no remunerado. Los roles de cuidado, ¿no? Se dijo ni una menos en las cárceles, en los sindicatos y en las organizaciones migrantes. Todo esto ha operado un desplazamiento de las narraciones victimizantes y al mostrar el carácter sistémico de las violencias, pone todo en discusión y lo conecta. Sistema de justicia, extractivismos, deuda y salud, por nombrar algunos ejes. Esto tiene hoy un nivel de transversalidad en el debate público que no existía hace unos años y muestra que los feminismos son ineludibles en todos los espacios, con perspectiva y como sujeto político. Esto, al leer los manifiestos de Ni Una Menos de hace un par de años, digamos, el año pasado he leído unas partes del manifiesto acá y otras veces he estado viendo en la página los manifiestos, tiene este sentido transversal, abarca todas las formas, digamos, el enfoque político histórico que tiene el feminismo no tiene que ver solamente con quedarnos desde hay violencia de género o no hay violencia de género. Claro. Sino con todo lo que atraviesa la vida de las mujeres y disidencias, que tiene que ver con todo el enfoque, digamos, no solo, que se le llama interseccional. Ver todas las dimensiones de esa violencia o todas las dimensiones
que abarcan esta estructura de dominación. Sí, que no es solamente el asesinato o lo que sea. Claro, y a veces esto, digamos, tiene que ver con un montón de cuestiones, con lo económico, con lo social, con, fíjate lo que dicen lo acá, cultural, la repartición de la tierra, o claro. sea, con todo tiene que ver el feminismo. Y algo que escuché la otra vez en un curso que estoy haciendo, que no implica solo tener la perspectiva de género, no implica tener lentes violetas, sino que además se exige la interseccionalidad, o se sugiere la interseccionalidad, que es tener lentes multifocales. Toma, sácalo a bailar. Es mirar una realidad desde todos los puntos de vista. Lo salarial. Todo. Lo salarial. En estas charlas que yo tengo con vos y que la tenemos durante la semana, con Ana también, yo aprendo un montón. Y la otra vez en una... también. Bueno, estuviste bien ahí, estuviste rápido. Nos enseñamos y aprendemos bien. Mutuamente. En una charla con ciertos amigos, una docente se quejaba de su salario. Entonces yo le digo, ¿por qué crees que el salario de los y las docentes es bajo? Y bueno, me decía una cosa, me decía otra, y yo le digo, porque fueron históricamente mujeres. Sí. Y se consideraba que el que mantenía la casa era el hombre. Entonces la mujer, bueno, que vaya a educar y le damos un poquito ahí como para que... Es de ahí que viene el salario bajo en la docencia. Y bueno, sí, y puede ser que su origen sea ese, como un montón de trabajos, el trabajo que tienen que ver, fíjate, con esta cuestión de lo social, lo pedagógico, los roles de cuidados, lo doméstico, todos estos trabajos que no la son mayoría remunerados. Es así, la mayoría son, digamos, no remunerados, entonces cuando se remuneran son precarizados. Claro, o sea, sí. Cuando vos entras, como el trabajo doméstico está desvalorizado por ser un trabajo feminizado, de cuerpos feminizados que se le dice, la persona que está en su casa trabajando y no cobra nada, cuando vos necesitas que venga una persona a trabajar a tu casa y vos pagarle, sí. ya lo desvalorizaste, ese trabajo. Exactamente. Entonces, culturalmente ya está desvalorizado. Entonces son precarizados, son trabajos reconocidos tarde en el tiempo, porque sí, tarde. Hay trabajos que eran trabajo y estos no eran trabajo. Y lo reconoce siempre a través de una ley, algún X gobierno, y cuando se lo reconocen, dejen de dar plano, bueno, empiezan con todas esas cuestiones. Y ahí está él, y con todo el movimiento tratando de desarmar. Es que yo creo que tiene que ver con eso, digamos. Ver, ponerse, por eso como me encanta esa expresión, ponerse los lentes multifocales, ver desde todas las perspectivas y animarnos a cuestionar, que eso es lo que también destaca acá en esta nota. El movimiento también plantea cuestionar todo. Me gusta eso. Y desde todos los enfoques. Me gusta animarse, cuestionar, pero animarse. Sí, animarse. Hay que animarse a cuestionar. Y a tratar de mirar cuando estamos ante una situación determinada, sea propia o sea ajena, animarnos. Bien, no importa. Estamos viendo porque tenemos la entrevista con Vanessa Cufrella. En un ratito nos comunicamos. Buenísimo. Tener estos lentes multifocales que implican que ante una situación determinada que estemos presenciando o que estemos viviendo, de empezar a ver esas relaciones de dominación, que pueden no siempre ser de género, sino que pueden ser clasistas, racistas. Entonces, animarnos a ver eso y decir, a ver, ¿esto por qué sucede? Y no tener miedo de pensarnos y repensarnos. Bueno, ¿cuáles son estos postulados, estos reclamos del documento de Ni Una Menos 2021? Dale, a ver, ¿lo vas a leer? Sí. Buenísimo. Dale. Voy a leer ahí, son como los títulos. Dale. Ley de cupo e inclusión travesti y trans y reparación histórica para ese colectivo. Basta de femicidios, travesticidios y transfemicidios. Reforma judicial feminista. Acá, adentro de este título, que es muy amplio, unos detalles son más presupuesto para combatir la violencia, ley de emergencia en violencia de género, creación de áreas de género en todos los municipios del país y cumplimiento de la ley de educación sexual integral.
poco. Bueno, perdón. Otros... Claro, no le pusimos un vaso de agua. No, estoy como entre que respiro. Claro, esa. ¿Ah? No, está bien. no, pero estoy bien, nada más que tengo que respirar Ahí un mira, poco. tenés alcohol en gel. Con eso, ¿sabes? Es como tomarse un whisky. Es como tomarse un whisky. Bueno, entonces decimos los reclamos del documento Ni Una Menos 2021, ley de cupo de inclusión travesti trans, basta de femicidios, transfemicidios y travesticidios, reforma judicial feminista. Trabajadores somos todes, más salarios, subsidios y vacunas para las trabajadoras sociocomunitarias, promotores de género y todos los trabajadores esenciales. Basta de violencia económica de las corporaciones. No hay soberanía de los cuerpos sin soberanía alimentaria y sanitaria. Ojo con ese punto. Ojo, me gusta. Efectiva implementación de la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo y de la ley de parto respetado y aparición con vida de Tehuel, que todavía estamos esperando noticias. Supuestamente había avance en estos días, pero bueno. Decían que estaban buscando, que habían encontrado como un nuevo punto, pero bueno, no lo he encontrado todavía. Para quien no sabe, Tehuel es un varón trans que desapareció en San Vicente y que todavía no lo han encontrado. Y bueno, sospechamos que ha sido víctima de algún ataque violento, de alguna situación violenta, entonces necesitamos que aparezca y que aparezca con vida, por supuesto. Esto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo me parecía importante marcar como dentro de estos avances. Es un avance. Es un avance porque ya es ley, pero ahora hay que... Por una correcta aplicación. Claro, que se efectivice esta ley, que la tenemos, pero necesitamos que se cumpla y que no haya violencias y que no haya maltratos en las instituciones hacia las mujeres que deciden. Y personas gestantes que deciden pedir las prácticas. Sí, eso es ilegal. Y sabemos qué pasa. Y sabemos qué sucede, sí. Y acá lo denunciamos. Acá lo denunciamos públicamente. ¿Y qué respuestas nos han tirado en las redes? Algunas de ellas. Bien, dale, a ver. ¿Por qué marcharías este 3 de junio? Aparición con vida del compañero Tehuel. En contra de las violencias de género y por el reconocimiento de las tareas de cuidado. Para seguir visibilizando que nos violentan por todos lados. El patriarcado se va a caer. Por mi hija. Y marcharía nuevamente, ya que la eterna pandemia de femicidios y travesticidios no termina. Mientras más conquistas logramos, el patriarcado contesta con más violencia. Necesitamos que se apliquen más políticas públicas referidas al tema. Y este año marcho en particular para saber dónde está Tehuel. Y otra que nos dijo por la eutanasia. Bueno, le sumamos. Y la vamos a sumar también. Y si quieren, también. Así bien, bueno. Esa fue como una... Eli siempre hace... pequeñas encuestas de opinión y bueno, ahí se reflejó algunos de los mensajes que llegaron a su red social, a la mía y a la de Ana, a la de radio, a la de todo, así que qué completo. Que las compartimos. Y tenemos la nota ahora enseguida. ¿Con quién va a ser la nota? Contanos quién es, qué hace. Bien, ahora vamos a tener una conversación con Vanessa Cufre. Ella es militante del Frente por la Igualdad de Movimiento Evita, asesora en Género y Diversidad de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bien, buenísimo. Antes Ana va a elegir una super canción y bueno. Y ya volvemos con Vanessa, no se le pierdan.